Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Berenice Martínez de la Secretaría de Relaciones. Estamos aquí para presentarles al contador público Saúl López Montiel, quien nos va a platicar aspectos básicos y aspectos legales de la ley del Infonavit. Es importante para todos nosotros este proceso porque pues estamos iniciando en esta etapa de nuestros derechos obtenidos, triunfos logrados. Así que seguramente tienen algunas dudas. Por eso vamos a pedirles que sean muy concretos en sus preguntas y que nos las hagan saber a través del chat de esta videollamada para que nuestro ponente pueda darnos una explicación sobre nuestras dudas. Y también es importante comentarles que posteriormente, un poco después de Semana Santa, tendremos otra conferencia que nos va a apoyar una persona que trabaja en Infonavit, uno de los funcionarios, y que tendrá respuesta a las preguntas que sean mucho más de carácter interno en Infonavit y poder aclarar la situación en que nos encontramos. Muchas gracias por su presencia y vamos a platicar un poco del contador Saúl López. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Sonora de la licenciatura en Contaduría Pública, con obtención de mención honorífica en su examen profesional. Está diplomado en docencia universitaria por la Universidad del Noroeste, maestría en impuestos por la Universidad del Noroeste. Perdón, gracias. Y doctorado en Derecho por la Universidad Durango Santander. Dentro de su experiencia laboral, más de 11 años en firmas internacionales de auditoría e impuestos, 27 años en la firma López Montiel y Asociados, ahora denominada LM Auditores, Consultores Fiscales y Administrativos SC. 3 años como subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, del 2009 al 2015, y 3 años como subsecretario de Productividad de la Secretaría de Hacienda en Sonora. Asesor independiente de entidades de gobierno en temas presupuestales, auditorías y armonización contables. Dentro de sus actividades independientes es profesor de tiempo parcial en las materias de auditoría, auditoría administrativa, impuestos, contabilidad financiera y derecho fiscal en las universidades Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad del Noroeste, Instituto Tecnológico de Educación Superior de Monterrey, profesor de tiempo parcial en la maestría en impuestos, maestro de asignaturas pues en la Universidad de Sonora. La materia que imparte es Seguridad Social y ISR Personas Morales, distinguido como el Profesionista del Año en materia económico-administrativo, edición 23, por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora. Asociaciones profesionales, es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, socio activo del Colegio de Contadores Públicos, expresidente del Colegio de Contadores Públicos, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del periodo 21 al 22, presidente regional del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos AC, periodo 21-22, y miembro de la Comisión Orientadora de Elecciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dentro de sus acreditaciones y licencias es auditor con registro de Administración General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditor autorizado por las jefaturas de auditoría a patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social, auditor independiente para efecto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda
de los trabajadores. Es para nosotros muy gratificante tenerlo en esta ocasión para que nos comparta sus conocimientos. También se encuentra con nosotros el secretario de organización, Luis Alberto Núñez, a quien agradecemos su asistencia, así como la compañera, también parte del comité, los compañeros partes del comité ejecutivo que nos acompañan en este momento. Adelante, contador. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Luis Alberto, por la invitación a, pues, a platicar precisamente aquí con lo que es la universidad, con la parte del personal sindicalizado relativo precisamente a ese tema que para nosotros, muchos profesionistas que estamos metidos en el área de la seguridad social. La seguridad social es un tema sumamente importante que cada vez reviste mayor importancia precisamente pues para cada uno de nosotros como personas, pues porque nos da precisamente ese elemento considerado como un derecho humano, pues el derecho a la vivienda. Entonces, decir que tener una casa, pues es decir que tenemos un pilar donde podamos desarrollarlo, donde podemos tener pues ese núcleo tan importante como es la familia. Ese es un derecho que lo vemos a corto plazo y decimos, oye, pues es fácil tener una casa. Pues eso que decimos hoy, hace algunos años era algo muy, pero muy difícil de obtener. Así que los felicito de nuevo aquí a la universidad precisamente por preocuparse, por difundir esos temas. Sabemos y los felicitamos precisamente a la universidad, al sindicato, por el logro obtenido de firmar este convenio en fechas recientes con el Infonavit para efecto de otorgarles la posibilidad de que sus agremiados pues tengan acceso precisamente a una vivienda. Los felicitamos por ese logro obtenido. Estamos muy seguros de que será en beneficio de cada uno de ustedes porque decíamos y lo decimos con mucha, a veces con repetición, de que el tener una casa, pues aparte de ser una bendición desde el punto de vista personal, pues precisamente es la seguridad y el patrimonio de nosotros, pero sobre todo de nuestros hijos. Así que trabajar para ello, pues es trabajar pues, para ser unas mejores personas. El día de hoy, en esta tarde de hoy, vamos a estar platicando precisamente de este tema, de lo que es el Infonavit, la ley del Infonavit. Vamos a ver algunos aspectos básicos, algunos aspectos sobre los cuales se fundamenta la operación del propio Infonavit y cómo confluyen los beneficios y los deberes y obligaciones que existen en cuanto a querer cumplir y querer estar bien ante este instituto. El trabajador pues juega una parte muy importante pues porque es uno de los elementos, en este caso a veces pasivo su actuar, pero cuando ejerce el derecho a tener una vivienda o a tener algunos de los beneficios que otorga esta institución, el Infonavit, pues ahí se vuelve un elemento activo muy importante. Y la universidad, en este caso haciendo las veces de patrón, pues también es otro de los elementos sumamente importantes en esta relación. Entonces hablamos de que es un triángulo conformado pues precisamente por tres grandes elementos, que es el patrón, en este caso la Universidad de Sonora, el trabajador, en otro de los lados de ese triángulo, y el otro lado pues es el instituto que hace de las veces de intermediario, que hace las veces pues de concretar precisamente ese derecho a tener una vivienda. Entonces vamos a iniciar con la presentación para efecto de ir desarrollando algunos temas. La mecánica sería de que vamos a permitirnos exponer la parte de las disposiciones que existen en materia de lo que es este funcionamiento del Infonavit y al final, maestra, si a usted le parece, nos harán llegar las preguntas para tratar de apoyarlos en buscar una respuesta a lo que hay. Debo decirles que a veces creemos tener todas las respuestas, pero a veces hay dudas que nos salen, hay cosas que se dan y que, pues, si así fuera, así se los haríamos saber.
Muy bien, muchas gracias. Y no se preocupe porque sabemos que con todas las dudas que tenemos ahorita, usted nos puede ser de Buscaremos, maestro, muchísimo buscaremos. apoyo. Y a los compañeros, pues, que tienen dudas muy precisas, tengan paciencia. Posteriormente, en caso de que no puedan ser sus dudas resueltas en esta charla, vamos a tener una, como les decíamos hace rato, posteriormente. Y si son tan amables de escribir en el chat, por favor, sus dudas, pero lo más concreto que se pueda. Muchas gracias. Adelante. Gracias, maestro, gracias. Bien, adelante. Hablar del Infonavit para tener un marco contextual de este tema, pues me permití recordar de qué se trata esto del Infonavit. Pues el Infonavit pues, es una institución promovida y apoyada y creada por el gobierno gobierno federal, pues que precisamente ya tiene algunos años, desde 1972 viene fungiendo como pues precisamente como el elemento para que la población, para que nosotros los mexicanos pudiéramos tener derecho a tener una vivienda. Este organismo, debo de decir, pues que decíamos que tiene una aportación, una estructura tripartita, pues es el gobierno, son las empresas y es los trabajadores los que forman parte de este organismo. Normalmente hablar del Infonavit, decimos, oye, es parte del gobierno. Se supone que no es del gobierno. Sí tienen mucho que ver porque el gobierno en turno, el gobierno federal, pues nombra a los directores, nombra prácticamente todas las reglas, pero se supone que no es gobierno. Es decir, no es un elemento, las personas que trabajan en el Infonavit no se les denominan a ellos como funcionarios públicos, es decir, ellos están jugando como una especie de paraestatal, básicamente. Entonces, no son empleados de gobierno como tal, aunque todos los concebimos como tal, ¿no? Pero este organismo, decíamos, de 1972, ha sufrido pues muchas experiencias en su funcionamiento. Debo reconocer que si ha habido alguna institución, un organismo que a través del tiempo ha subsistido y ha subsistido bien, este es uno de estos ejemplos del Infonavit. Si lo comparamos ahí con su hermano muy pegado ahí, que es el Seguro Social, pues el Seguro Social sí ha tenido épocas medias complicadas financieramente. Hemos dicho, oye, todos hemos sabido que el Seguro Social está pasado por épocas muy malas financieras, pero el Infonavit no. ¿Y por qué no? Porque dicen, bueno, pues porque el Infonavit, decíamos, no se dedica a, como pensamos muchos, a construir casas. El Infonavit no construye casas. Ellos son intermediarios, básicamente, entre el dinero que se aporta por parte de los trabajadores y de los patrones precisamente para el tema de la vivienda. Ellos son los intermediarios, es decir, se encargan ahí de mediar lo que es la construcción, teniendo relación precisamente con las inmobiliarias, pero no son constructores de casas como tal. Es una institución básicamente financiera, es un intermediario financiero. Entonces, desde ese ángulo, pues le ha permitido al propio instituto pues mantener una posición sana desde el punto de vista financiero. El objetivo que tiene el Infonavit a nivel macro, y uno de los principales que me permití nada más señalar, pues precisamente su objetivo es establecer y operar precisamente como un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para que el trabajador pueda adquirir precisamente habitaciones cómodas, higiénicas. Precisamente otra de las ramas es para que el trabajador pudiera construir, reparar, ampliar o mejorar la que ya tiene. Y como un tercer objetivo, pues precisamente para el pago de pasivos que tenga el trabajador relacionado precisamente con lo que es una casa habitación. Entonces, esos son los objetivos, básicamente, es comprar, construir o pagar lo que se debe en materia de vivienda. Entonces, es un organismo que es un financiador de estas operaciones. Entonces, la estructura que tiene este Infonavit, decíamos, pues sí,
opera bajo el mandato de nuestra Constitución política como un órgano rector, porque ahí se establecen los derechos que tenemos los mexicanos, precisamente de tener una vivienda como un derecho humano, de conformidad precisamente con el artículo 1 de la Constitución. Sin embargo, en la propia Constitución, por allá en el artículo 123, se establece, pues también dentro de la seguridad social, ciertos tipos de disposiciones que vienen a proteger precisamente al trabajador, de lo cual pues nace precisamente lo que es la Ley Federal del Trabajo, y después de ahí de esa Ley Federal del Trabajo, colgándose como una rama muy importante, precisamente la Ley del Infonavit. Entonces, a grandes rasgos, esa es la parte legal, es la parte que le da vida a esta institución. Lo quise traer a colación porque muchos de nosotros estamos con la idea, a veces errónea, de que el Infonavit es un constructor. No, no lo es, y es un financiero, y que es gobierno. No es gobierno como tal, sí tiene repito, muchas cosas de gobierno, pero no lo es como tal. Así que vamos a ir comentando, ahí entrando en materia, en la parte legal, en la parte operativa, cómo funciona y cómo se dan estos beneficios que la ley del Infonavit está pues promoviendo. Adelante. Entonces, una de las cosas importantes, decíamos que es una participación en la ley del Infonavit, pues hay un elemento súper importante que es el patrón. El patrón precisamente es el elemento que inicia con el primer elemento, que es el dinero. O sea, sin el dinero, pues prácticamente no habría en este caso, una chispa de poderles dar préstamos y financiar a los trabajadores. Entonces, conforme a la ley del Infonavit, se establece que es obligación del patrón determinar el monto de las aportaciones, ¿sí?, en un porcentaje del 5%, ¿sí?, un 5% sobre el salario base de los trabajadores a sus servicios y efectuar el pago. El salario base o el salario base de aportación, el salario de aportación es el que se determina para efecto de que se tenga que realizar ese pago. Entonces, un elemento es 5%, es lo que tiene que aportar el trabajador. ¿Sobre qué ese 5%? Repito, sobre su salario base de aportación. Es un término muy parecido a lo que se le llama salario base de cotización que utilizamos en el Seguro Social, ¿sí?, en la otra institución. Y a veces nos confundimos el término salario base de aportación y salario base de cotización. Son términos pero muy parecidos. En el 99.8% casi están los mismos. No es lo mismo, pero son muy parecidos. Entonces, esa es la parte de lo que tengo que saber sobre qué voy a estar constituyendo mi fondo de financiamiento. El Seguro Social, el Infonavit, hace ya algunos años, ya bastantes años por allá, en 1996, ya hace como 20 y tantos años, pues dijo, ¿sabes qué? Pues no me voy a meter en problemas a querer legislar, a querer definir cosas. Mejor me voy a colgar de lo que diga la ley del Seguro Social. Decisión que para muchos de nosotros fue muy acertada, porque se evita problemas, se evita criterios, se evita meterse en una parte legaloide que para ellos no es lo esencial. Entonces dijeron, bueno, lo que diga el Seguro Social, para mí es lo mismo. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es la integración y la forma de cómo voy a determinar el salario base, pues vamos haciéndolo igualito. Entonces, pues, lo que dice el Seguro Social prácticamente es lo mismo que yo voy a reconocer. Incluso la parte administrativa, la parte del pago, la parte de que cómo el patrón va a entregar ese dinero, pues se metió dentro del mismo paquete de lo que es el paquete del Seguro Social. Entonces, ¿se fijan? Ni la cuestión de definir cosas, ni la forma de cobrar, ni la forma de estarse metiendo en problemas fiscales para efecto de esto. Porque hay que recordar que las disposiciones que están establecidas en materia de Infonavit, igual que las del Seguro Social, están categorizadas de acuerdo al Código Fiscal como una contribución
como una contribución de seguridad social, es decir, es como si fueran un impuesto, así para verlos en términos generales, es decir, tiene la misma categoría las resoluciones de cosas que cobre el Seguro Social y el Infonavit, como si nos las cobrara Hacienda. Entonces, para nosotros hablar de que, oye, de que Hacienda me llegó a cobrar algo, pues para nosotros suena a veces muy duro decir que, ay, me anda siguiendo Hacienda para cobrarme. Si me sigue el Infonavit, si me sigue el Seguro Social, es la misma película, es decir, la misma obligatoriedad para efecto del que no le pagó. Entonces, debemos de tenerle el mismo respeto que le tenemos al SAT para efectos de la ley del Infonavit, porque esos pagos de aportaciones, ese 5%, mantiene un carácter fiscal. Entonces, cuidado cuando no pagamos, porque también pueden efectuar las mismas medidas de premio que utiliza el SAT, es decir, los embargos, todos esos temas que no queremos ver ni tocar. Bueno, el Infonavit también tiene las mismas facultades. El tema es que, bueno, tenemos que pagarle ese 5% sobre el salario base de cotización y decíamos con las mismas bases y los mismos cálculos que se hacen en la ley del Seguro Social, ¿sí? Y aquí también, dentro de esas mismas disposiciones, se establecen para que este salario que estamos hablando, de salario base de aportación, esté con un tope mínimo y un tope máximo, igual que se establece en la ley del Seguro Social. En la ley del Seguro Social y en la ley del Infonavit, dice, bueno, vas a pagar cuando menos con un salario base de cotización de un salario mínimo. Un salario mínimo anda 287 pesos diarios. Y un salario también de base de aportación máximo de 25 UMAS. 25 UMAS son 2.714 pesos diarios. Entonces, un salario base puede ser 287 como mínimo y máximo 2.714. ¿Qué significa si un trabajador llegara a ganar 70, 80 mil pesos? Pues a lo mejor pues los 2.714 por 30, pues son como 80 y tantos mil pesos, hasta ese tope. Si hubiera un trabajador de aquí que ganara 150 mil pesos, por decir algo en el mes, bueno, está topado a esa cantidad de 2.714 por 30 al mes. Entonces, son reglas que están establecidas en el Seguro Social, que como establece aquí la propia ley, pues dice, bueno, pues yo también las voy a asumir. ¿Ok? Entonces es mínimo, un salario mínimo, máximo 25 UMAS para determinar cuál es el salario base de cotización, que ese salario base de cotización que tenemos establecido por el 5% es lo que va a la cuenta del Infonavit de cada uno de nosotros. Entonces, es una parte sumamente importante, porque es la parte a veces, pues, donde nace todo, donde nace la obligación, donde nace el dinero y donde nace, pues, a veces los riesgos de no pagar correctamente. Es donde empiezan los problemas con el Infonavit. Adelante. El Infonavit, dentro de su estructura, pues, decíamos que hay que reconocer, se le entrega el dinero. El Infonavit se ha vuelto un organismo que ha sido, hay que decirlo, eficiente en su operación. Es un organismo que ha tenido sus altas y bajas, sí, pero pues dentro de todo, si lo comparamos con muchas dependencias de gobierno, ha estado funcionando y ha estado funcionando bien. Entonces, el Infonavit ha tenido diferentes formas de comunicar lo que hace, pues a través de sus oficinas, que aquí la tenemos aquí en el Bajo del Río, tenemos la delegación, tiene subdelegaciones en diferentes partes, en las principales ciudades, tiene un portal electrónico que les ha funcionado bien, ha tenido muy buenas épocas, mejores épocas también, ha tenido por ahí sus retrocesos, pero en términos generales está más bien. Tiene la parte por teléfono, tiene pues kioscos que establecen incluso en diferentes empresas, van y dan información, tiene las aplicaciones móviles por aquí por el celular, entonces los correos electrónicos, entonces todo que más o menos han ido poniendo en la vanguardia en la cuestión de dar a conocer sus facilidades de lo que están prestando como servicios. Adelante. El Infonavit, pues precisamente decíamos que tiene dos caras, la cara empresarial y la cara del trabajador.
¿ok? Atiende a dos grandes grupos, el grupo de los empresarios, a los patrones, los que aportan, y a los trabajadores a los cuales le das precisamente pues el financiamiento, el dinero para que hagan adquieren sus casas, ¿no? Entonces, el Infonavit, allá en 2014, pues creó las páginas de portal empresarial y de mi cuenta que le llaman, donde nos están dando información de cuando nosotros queremos saber algo, pues meternos al Infonavit, portal empresarial, y ahí viene pues mucha información que yo como patrón debo de saber. Pero también hay un apartado ahí dentro de la página web del Infonavit que se denomina así mi cuenta Infonavit, pues que viene lo relacionado con los datos individuales de cada trabajador. Decíamos que el Infonavit es una institución financiera, tiene, al igual que el Seguro Social, al igual que el SAR, aquí tiene su cuentecita individual de cada uno de nosotros. Todos los que somos trabajadores y que hay alguien que está aportando para el efecto del Infonavit, pues todo ese dinero se va a una cuenta individual. Es decir, se supone que tenemos un saldito para vivienda, tenemos otro para retiro, en estas dos instituciones, en el Seguro Social, a través de las Afores, y acá a través de la página, del Infonavit, tenemos un dinerito que se está aportando ese 5% a la cuenta de nosotros para efecto de vivienda. Entonces, ¿cuánto tenemos? ¿Cómo son las reglas? Ahí en mi cuenta, ahí viene mucha de esa información. Adelante. Entonces decíamos que en ese portal de mi cuenta, pues es posible que nosotros como trabajadores accedamos a él. O sea que es un registro relativamente sencillo, donde pues ahí a través de la dirección www.infonavit.org.mx, ahí podemos entrar y ahí con los datos de nuestro número de seguridad social, con nuestra CUR, y nos piden a veces pues algún dato adicional, que el teléfono, el correo electrónico, algo muy importante, pues las famosas contraseñas. Entonces tenemos que en algunos casos acceder a registrarnos previamente para que no cualquiera pues entre a ver nuestros datos, y hay algunas validaciones para efecto de poder activar esos datos, ya que verifican que somos nosotros, nos dan ahí nuestro código de activación, entonces ya podemos tener derecho a consultar esa información. O sea, está abierta, pero no está abierta a cualquiera. Se supone que está abierta bajo ciertos requisitos, que se entiende, pues que tampoco no es conveniente que cualquiera se entere de nuestra información. Entonces, ahí son los datos. Adelante. Entonces decíamos que esta cuenta de mi cuenta Infonavit, pues es una herramienta digital que va a permitir pues tener acceso a diferentes servicios y a diferentes informaciones relacionadas con los trámites que da el Seguro Social. Pues por ejemplo, citas, oye, quiero saber cómo ando mi cuenta, cuánto tengo de saldo, cuánto tengo de derecho a créditos, voy a actualizar mi información, que cambió mi CURP, que cambió mi RFC, que modifiqué mi nombre. Eso es algo sumamente importante, es tenerlo al día y ponerlo bien, porque cuando nosotros pensamos que todo está bien y al final no está bien, pues ahí vamos a tener problemas cuando queremos retirar ese dinero. Vamos a ver por ahí más adelantito, vamos a comentar cómo vamos a poder retirar ese dinero, cómo podemos utilizar el dinero pues que está en la cuenta del Infonavit a nombre de cada uno de nosotros. Imagínense que no está a nombre bien de nosotros, pues problemas. Entonces, esos problemas, que cambió el acta, que el acta de matrimonio, pues sí, también de matrimonio, porque mi cónyuge tiene un crédito, yo también, y luego que resulta que la casa no quedó bien escriturada, o que si mi nombre no está bien porque en el acta de nacimiento trae algún problema. Y cuando quiero retirar ese dinero, imagínense ir al banco, y pues el banco te va a decir, espérate, te llamas Juan, pero aquí Juan Domínguez y algo Domínguez con S y ya valiste. Entonces, ese tipo de detallitos tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando somos trabajadores pues activos, que es cuando andamos, porque cuando ya somos trabajadores, que ya estamos en nuestro periodo de jubilación y decimos, oye, pues no, el dinero lo tengo ahí en la cuenta de Infonavit y nunca tuve crédito, pues dame ese dinero. Espérate, llévatelo, pero que estés todo en orden. Entonces, también el hecho de que podemos conocer ahí nuestras precalificaciones, si yo tengo la intención
de tener un crédito de Infonavit. Pues qué bien. Oye, ¿a qué tengo derecho? Bueno, pues ahí ahorita vamos a comentar alguna de la información, pero en esa página, en esa sección, pues vamos a ver cuánto tenemos derecho, cuáles son el monto que tengo, cuáles los puntos que tengo, cuándo puedo iniciar el trámite, cómo se suspende, porque ahora resulta que cuando pedí un crédito y todo estaba bien, pero resulta que pues me quedé sin trabajo y pues tengo la obligación de seguir pagando el crédito. Entonces hay ciertas cosas que ahí en el propio portal te dan chance de que se suspenda pues la obligación de estar pagando. Entonces, ¿cómo se hacen las retenciones? ¿O cuánto llevan de lo que me están reteniendo? Si mi patrón lo está enterando en forma correcta. ¿Cómo estoy amortizando el crédito que tengo? Muchas veces pensamos y decimos, oye, voy a sacar un crédito en Infonavit, pues ese crédito lo voy a pagar cuando me muera. Pues sí, a veces sí es así, pero otras veces el tiempo pasa a los 10, 20 años que nos dan el crédito y el tiempo pues pasa, ahora sí que pasa volando y cuando menos lo pensamos, pues ya terminamos de pagar, aunque pensamos que nunca lo íbamos a pagar y sí lo hacemos. Entonces, ahí viene la información, un tema importantísimo, a veces, sobre todo en épocas pues de inflación, donde hay movimientos del salario, donde el salario mínimo aumenta, el porcentaje y que nuestro crédito está en base al salario mínimo, y así como hace poco hubo un aumento importante en salario mínimo del 20%, imagínense pues que tu crédito esté en salarios mínimos y les descuenten un 20% más, pues, pues les va a pegar en su bolsillo muy fuerte, porque su sueldo a veces no sube en la misma proporción del porcentaje del salario mínimo. Sobre todo en los últimos años se ha dado eso. O cuando hubo efectos en la que las sumas, que el porcentaje de la inflación. Entonces, todo ese tema, pues ahí es donde podemos tener información. Adelante. Entonces, también ahí podemos estar mandando información pues de actualizarse, escaneando información y mandarla, verificar cuánto tenemos lo que estamos pagando. Cuando ya un crédito lo terminé de pagar, pues que ahí puedo checar, pues que ya esté cancelada ese financiamiento, esa hipoteca. Ahí viene fechas con el procedimiento de las entregas de escrituras. Hay algunos talleres de capacitación para cuando quiero obtener créditos. Entonces, hay mucha información que podemos como trabajadores meternos y empezar pues, a obtenerla. Adelante. En esas consultas, de las más comunes, pues por ejemplo es, ¿cuánto tengo ahorrado en mi cuenta? Bueno, pues ahí podemos tener información. El resumen de los movimientos que tuve, a veces parece fácil decir que todo está correcto, pero a veces no es así. Oye, mandé una solicitud para un crédito, pues, ahí voy a saber cuál es el estatus, cuánto es mi estado de cuenta histórico, cuál es el saldo que tengo de mi crédito, cómo, cuándo y dónde debo pagar esos créditos, porque a veces decimos que el patrón me lo va a descontar, pero resulta que yo a veces me quedé sin trabajo y ya no tengo patrón y tengo la obligación de pagar. Entonces, ¿cómo lo pago? Entonces, ahí también viene cierta información, ¿no? Entonces, el historial de los trabajos donde he estado también, porque pues haber estado cambiando de patrones durante pues, toda mi vida laboral. Entonces, son mucha información que ahí está en ese portal. Adelante. Un tema importante, muy importante, que es una de las principales preguntas que nos surgen en pues no voy a decir en el 2024, pero todos los años es un tema muy importante, el tema de los montos. Oye, ¿cuánto tengo derecho a pedir de préstamo? Bueno, hay que saber que el Infonavit cuenta con diferentes productos, ellos le llaman productos. Esos productos son programas que tienen, son programas de financiamiento. Entonces, ha habido así productos que le llaman, decíamos, pago de pasivos, para que pagues la deuda que tienes con el banco. Le llaman un producto. Oye, que tengo uno que le llama Equipa tu casa, para que le metas cosas a tu casa. Bueno, oye, que hay un programa que se llama Mejor Así, para que la arregles. Oye, hay un programa que se llama Mejoravit Renueva, para que pues modifiques tu casa. Oye, el Mejoravit repara, pues, para que mejores y repares
secciones de tu casa. Los normales son lo del crédito tradicional, que es lo normalmente que conocemos, es decir, que me presten para comprar una casa. Entonces, hace poco, ahora en el mes de enero, precisamente, anduvieron modificándose los porcentajes, y ustedes lo vieron en la televisión y salió muy pomposamente el Infonavit, oye, que mejoramos los productos. Pues sí los mejoraron, sí los aumentaron los montos, pero realmente no es que fuera un aumento súper importantísimo, pues un aumento, llamémosle la inflación. Sí, porque, por ejemplo, anteriormente, ahorita en el 2024, por decir algo, un tema de crédito tradicional Infonavit, que es el de los más, vamos a poner el más socorrido. Oye, ahorita, por ejemplo, el monto son 2.716.000 pesos. Anteriormente eran 2.595.000, es decir, el año pasado. Oye, ¿aumentó mucho? ¿Aumentó? No, pues sí, aumentaron 120 y tantos mil pesos. Pero así como para decir, es la inflación, pues. O sea, tampoco, si le aplicamos a los 2.500.000, el 6%, que es la inflación, pues te aseguro que hasta todavía se quedó un poquito bajo. Entonces, o sea, está bien, o sea, a la gente, a la población les gusta, nos gusta de saber que nos están dando cosas nuevas, que nos están beneficiando. Pero también nosotros los que nos dedicamos a esto, a veces somos demasiado pragmáticos, hay que decirlo así también. Espérate, no le pongas demasiadas crema a los tacos, porque realmente lo único que estás haciendo es actualizando la inflación, lo que tenías el año anterior. Pero pues en la televisión y políticamente se vende de que, pues estamos dándole mayores créditos al Infonavit. Está bien, lo vamos a comprar, pero realmente no es tanto por ahí. Pero sí, hay que reconocerlo, pues que hablar de 2.716.000 pesos, pues es para que un trabajador, sobre todo trabajadores, vamos a ponerle así, jóvenes, pues tener una casita de 2 millones de pesos, pues ya es una casita más o menos. O sea, no es una casa, no es una residencia allá en La Joya, pero alcanza para una casita en algún fraccionamiento de clase media baja, hay que decirlo también, de 2.700.000. Una casita ahorita de 1 millón de pesos, pues sí, es una casita tipo de la que le decíamos antes del Infonavit. Acuérdense, las casitas esas que de 3 metros por 4, cuartitos chiquititos, sí, todavía existen cada vez menos, afortunadamente, pero todavía existen. Entonces, esas de 1 millón de pesos, de 800, todavía hay en ciertos fraccionamientos, pero pues también hay de todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de que trabajadores que puedan ganar 7, 8 mil pesos, o sea, arribita del mínimo, a trabajadores que puedan ganar 30, 40, 50 mil pesos, que ya pueden tener pues, derecho a una casita más grande. Una casa, repito, con un crédito de 2 millones y feria, pues es una casa bien. Una bien para empezar y van como una buena base. Sin embargo, pues también decíamos que todavía tienes la posibilidad de que el crédito que tú tienes como trabajador, pues te juntas con tu esposo, con tu cónyuge y puedes tener derecho a otro programa más atractivo que le llaman Unamos Créditos. Entonces, el Unamos Créditos es sumar los dos créditos que el esposo y la esposa pues tienen, o la pareja y la pareja, vamos a poner así para no meternos en otros temas, tienen derecho a juntarlos. Entonces ya van a ser 4.800.000, casi 5 millones de pesos, que ya es una casita un poquito, ya mucho mejor, ¿no, maestro? Ya una casita así de, ¿qué será? Pues no sé, de más o menos ya. Entonces, de Monterrosa, yo creo que por ahí andan, ¿no? Yo creo que sí andan 2, 3 millones, unos 3 millones y feria, ¿no? 7 millones, fíjate, todavía, pues la que andan ustedes vendiendo aquí en el sorteo son como 6 millones y no es una casa súper grandotota, ¿no? Medio bajo, vamos a poner así. En medio para arriba. ¿Ah, sí? Pues fíjate, ustedes le saben más esto, pero le digo, ya es una casita más o menos. Y ya es una base, muy buena base para cualquiera. Obviamente nosotros cuando éramos pues también jóvenes empezamos con esto de hablar de cualquier casa de 2 recámaras, pues ya más o menos ya es una casa. Entonces,
Antes el tema que decíamos así, las casas del Pichonavit, que decíamos ahí, esas ya prácticamente han ido disminuyendo, ya casi ya no hay fraccionamientos tan pequeños en casas así de 3x3 y así, ¿no? Entonces, pero ya 2 millones y feria ya pinta por una casita más o menos. Entonces, pues tener derecho a eso, pero sin embargo hay esos otros programas, decíamos el crediterreno, pues primero para adquirir un terreno, fíjense, 2.800.000 pesos, pues también es un terreno. Ya en ese terreno, pues ahora sí, ya un terreno de 2 millones y feria, pues ya te da la oportunidad de poder hacer una casa obviamente más grande. Pero aquí estamos hablando de cada una de las posibilidades de cada uno de los trabajadores. Aquí es que hay un abanico para que alguien, en ese caso un trabajador, pues tenga derecho a tener pues una casa donde vivir. Entonces es un tema interesante que, repito, hace algunos años era muy difícil decir que yo podía tener. Tenemos que andar buscando a alguien que nos hiciera el favor, alguien que nos promoviera, alguien que nos estuviera echando la mano, llamémosle así. Y ese tema yo creo que hay que decirlo con todas las palabras, ha ido desapareciendo prácticamente. No digo que a lo mejor habrá, a lo mejor algo, pero la mayoría, sí, ya la percepción al menos ciudadana, la mayoría de los profesionistas que andamos metidos en esto, pues ya no lo vemos como algo, algo de un riesgo, de lo que es los famosos coyotes que existían anteriormente en cuanto a lo que era alguien que quería un crédito. O sea, no ocupamos tanto para poder tener un crédito. Entonces, hay que reconocerlo, decirlo, es una cosa favorable porque tener un crédito, pues ahora sí, es algo sumamente bueno para el trabajador y está accesible siempre y cuando pues cumplas con los parámetros que te piden en cuanto a hasta cuánto te pueden pagar de acuerdo a tu capacidad económica. O sea, mientras está en mi capacidad, tengo derecho. Entonces, esos son los montos, son los préstamos. Seguramente al final alguien podrá tener alguna duda, lo volvemos a retocar ese tema de los montos, si acaso sea necesario, maestra, y vamos a continuar. Siguiente. ¿Qué documentos ocupo? Le puse esa diapositiva precisamente decir, bueno, ¿qué documentos ocupo para solicitar un crédito? Bueno, pues decíamos, primeramente, pues hay que solicitarlo. Pero conjuntamente con la solicitud de inscripción, pues tengo que ver, pues, qué es lo que ando queriendo pedir. O sea, un inmueble, pues, ¿cuánto vale el inmueble? ¿Sí? Si es un avalúo, o sea, si es una casa particular, entre particulares, bueno, pues hay que establecer más o menos de cuánto estamos hablando. Es decir, si es una vivienda de un particular, pues hay que pegarnos a estas unidades de evaluación que tiene el propio instituto y tienen un listado de personas que puedan hacer las evaluaciones para efecto de determinar el valor. Y si es una vivienda nueva de una nueva constructora, pues esta de la constructora es la que se encarga de hacer todas esas gestiones, de establecer ese avalúo. Entonces, es un valor importante decir, oye, pues, ¿qué quiero comprar? Entonces, después hay que allegarse de información, vamos a ponerle así, legal para efecto de establecerse de préstamo, pues como por lo que es mi acta de nacimiento, tanto en original y si copia, lo que es la CUR, pues mi cédula fiscal. O sea, es una información que se supone que todos debemos de tener. Sí, y es el estado de cuenta bancario del vendedor, la persona que me lo va a vender, con la clave ese es el numerito ese para la clave bancaria. Entonces, si se fijan, no es nada del otro mundo. Hay una copia de la constancia del curso, hay un curso que te da el Infonavit para decir, oye, ¿cómo vas? Así algo como parecido a esto, pero más extensivo, de lo que es cómo te van a determinar el crédito, con los otros puntos, de la vivienda, los cuidados que debes de tener, o sea, qué es lo que estás comprando, y ellos te dan como un cursito de inducción. También lo tienes que acreditar, y hay una carta de autorización del crédito de la entidad financiera, es decir, del Infonavit. Esa es la información. Entonces, para el crédito también es importante cuando entramos a un crédito conyugal, que decíamos que hay esa opción, pues también pues los datos de mi cónyuge, el acta de nacimiento, lo mismo, que casi lo mismo lo mío, pero en este caso de mi pareja.
Entonces hay que tener cuidado con esto, pues porque es un trámite, pues a lo mejor sencillo, pero es un trámite muy formal. Sí, no podemos asumir que yo les di la copia bien, no, todo tenemos que dejarlo bien reglamentado, bien establecido, porque ante el notario, lo que vamos a escriturar, todo ese es un proceso formal. Y si hay algún elemento que no estuviera contemplado, es decir, por ejemplo, que no se inscribiera en el registro público de la propiedad ese contrato, pues cuidado, porque ahí es cuando vienen los broncas. ¿Okay? Se supone que todo eso el Infonavit lo cuida, sí, pero nosotros también como trabajadores debemos de cuidarlo. Y si se fijan, aquí no estoy metiendo al patrón, porque este problema, esta situación es entre el trabajador y el Infonavit. Y en ese caso, pues con el que lo voy a comprar, que es el que me va a ayudar también ahí como es un elemento. Pero la relación es Infonavit conmigo, con el trabajador, no el patrón. Pues hasta ahorita, se fijan, está al margen. ¿Por qué el patrón está al margen? Pues porque su obligación no es meterse a que tú, trabajador, compres o no compres una casa. Eso no es problema del trabajador, ni es obligación del patrón. Es el patrón de dar el dinero, pagar su 5%, y tú, trabajador, pues si quieres crédito, pues tú solicitas. Ok, adelante. ¿Cuáles son los criterios que utiliza el Infonavit para efecto de dar créditos hipotecarios? Es decir, ahora en el 2024, sí, oye, ¿qué requisitos tengo que cumplir? Así en términos muy generales, vamos a decir que hay una precalificación. ¿Qué es eso de la precalificación? Pues debemos de cumplir con unos puntos mínimos, que son alrededor de 116 puntos como precalificación mínima. Hay máximo, pero el mínimo 116. Entonces el ingreso pues no debe ser menos del mínimo. ¿Sí? Son 7,000 pesos, ahorita ya 280 por 3, ya con el mínimo ya lo pasas, pues eso ya casi es por default. Pero también te requiere, cosas importantes, ya más detallitos, es por ejemplo la antigüedad. Entonces, si yo soy un trabajador que voy entrando a una empresa, pues así de entrada no me dan el crédito. Porque el seguro social, el Infonavit, pues está cuidando de que tengas una estabilidad como trabajador. Imagínense un trabajador que entrara un día y al día siguiente estuviera pidiendo un crédito y resulta que ese trabajador pues no tiene historial ni nada. Entonces, pues el banco, llámese Infonavit, pues también tiene que poner sus reglitas de financiera. Acuérdense, como si fuéramos al banco, yo voy a Banamex y para que me den un crédito hipotecario, no es algo sencillo ni rápido. Ellos también, como institución financiera, pues se cuidan. Entonces, te piden que mínimo tengas por ahí unos 2 años en el mismo lugar de trabajo. Entonces, son requisitos para efectos de precalificar, no son definitivos, pero sí son, como dicen, puntos que te están precalificando. No debes de tener un crédito vigente, o si lo tienes, pues si lo tuviste, pues ya haberlo pagado. O sea, no te van a dar normalmente otro crédito. Hay algunas veces que sí hay unas opciones para cuando son para mejorarlo, para mejorar tu vivienda. Pero para que yo tenga un crédito y quiero comprar otra casa y todavía tengo la anterior, no es así. O sea, para mejorar o para pagar o algo, sí te pueden dar otros créditos, pero de los chiquitos. Pero del grandote hasta que quede concluido. Otro tema también importante, sobre todo, pues así cuando ya llegamos a después del 5.º piso, decir, oye, quiero una casa. Espérate. ¿Y qué edad tienes? ¿Y cuál es la importancia de la edad aquí? Bueno, porque se supone que cuando yo ya soy un trabajador, que yo ya ando rondando los 60, pues ¿cuántos años me quedan de ser trabajador? Ya hay que, se oye feo y lo que sea, pero pues está bien. Pues todos los ciclos se cumplen. Y hay que decir, oye, pues no, estos son créditos para trabajadores. Y pues ¿cuánto tiempo vamos a ser trabajadores? Si ya ando rondando los 64 por allá, pues ya casi estoy a punto de tirar la toalla. Ya estoy a punto de jubilarme. Entonces, ese es un punto que el Infonavit dice, espérate, pues no es lo que yo quiero. Yo quiero un trabajador que gane mucho,
y que tenga poca edad. Porque si lo ven como banqueros, pues oye, pues esta persona tiene para mucho, para darme más. ¿Ok? O sea, es la seguridad de ellos para que le paguen recuperar el crédito. Entonces, el tema de la edad, que no debe de ser derechohabiente, con al menos 6 meses, así que arquitectos, por ahí ya, yo creo que ya por ahí no, es un requisito ahí que hay que buscarle por otro lado, ¿no? Entonces, debe ser derechohabiente con al menos 6 meses de cotización continua. También vamos entrando y que salgo y entro, espérate. Te pido al menos 6 meses de cotización continua, que una vez que realizaste la precalificación, pues que tengas al menos unos 1080 puntos. Si se fijan, lo mínimo eran 116 puntos. Pero fíjate, ya estamos hablando de que 1080 puntos. Entonces, caray, espérate, lo mínimo son 116 y me pides 1000. Caray, que tengo que cumplir. Entonces, completar el curso, decíamos, y obtener permiso para consultar tu historial en el buró de crédito. Alguien podrá decir, oye, el buró tiene que ver. Bueno, como en toda la vida, aquí nos van a dar un crédito. Y el crédito, pues obviamente alguien que está en el buró, pues no es muy buena referencia. Si tienes mala fama en el buró de crédito, pues ¿cómo me vas a pagar? No es determinante, pero sí es un punto negativo. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios que existen para que cuando yo quiera pedir un crédito, verificarlo. Adelante. Adelante. Los puntos que el Infonavit, ahorita hablamos de los puntos. Decir, oye, que tengo que tener mínimo 116 puntos y cuando haces un crédito, pues andan pidiendo alrededor de 1000. Oye, y para los puntos, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los elementos que inciden para tener mayor puntaje, para tener menor puntaje? Quisiéramos decir, ahorita, por ejemplo, ponernos a hacer un ejemplo, oye, para sacar a una persona, pero para que alguien poder sacar los puntos de cada uno, de alguien de aquí, de los que están tomando el curso virtual, o los pocos que estamos aquí, pues tendría que pedirle, oye, dame tu edad, dame tu salario, dame esto, te tendría que tener una serie de información para poderte decir cuáles son los puntos. Es decir, el tema de edad y salario, vamos a tomar en cuenta, pues el salario mensual integrado que tienes, ¿sí? Para efecto de lo que es la ley del Seguro Social, que es el mismo, decíamos, que para el Infonavit. Entonces también la edad, decíamos que la edad influye. Los derechohabientes entre 28 y 39 años, o sea, los que están en la mera edad productiva, en la que todavía les queda un mínimo 25, 27 años de trabajar, pues obviamente son más productivos, más proclives a que le demos un financiamiento. Entonces, 28 a 39 son haz de cuenta, los que tienen mayor puntaje desde el punto de vista de la edad. Ya de ahí para arriba, pues no es tan beneficioso. También en el caso, cuánto es lo que tienes ahorrado en su cuenta de vivienda. Decíamos que aquí es muy importante, pues porque es el dinero tuyo. Si yo me cae un trabajador que tiene en su cuenta de ahorros para la vivienda, pues un saldo muy importante, pues ¿qué va a pasar? Pues si yo me pido 1,000,000 de pesos y resulta que en su cuenta tiene 700, pues ya nada más le presto 300. Pues entonces, obviamente esa persona es más favorable a que yo le preste. O sea, es algo financieramente, yo creo que es normal. Pero imagínense, me cae un trabajador que no tiene nada en su cuenta y quiere que le preste los 2,500,000 y gana bien poquito, pues imagínate cuándo me lo va a pagar. O sea, tenemos que ver esas corridas financieras. Imagínense la edad, el sueldo y lo que tengas ahorrado. El dinero que tienes ahorrado en tu cuenta su cuenta de vivienda es dinero tuyo, que cuando te prestan el banco, en este caso el Infonavit, dice, a ver, ese dinero que tienes para acá, lo voy a considerar como pago de lo que te préstamo. Es decir, se va a disminuir mi préstamo. Me lo van a cobrar los chinos, pues vángase para acá. Es una buena forma de nosotros de materializar ese dinero, claro. Si yo nunca he pedido dinero prestado al Infonavit y resulta que tengo mucho dinero en mi cuenta de ahorros de vivienda, pues si yo pido un préstamo, imagínense, pido un préstamo de 1,500,000 y resulta que ya tengo 1,000,000 de pesos en mi cuenta de ahorros de vivienda, pues ya nada más voy a deber 500. Entonces,
oye, pues como que lo voy a terminar más rápido y lo estoy materializando. Lo que tengo allá que ni lo sé, a algo que sí tengo, que estoy comprando, que sí sé. ¿Ok? Entonces, tener mucho o poco saldo en nuestra cuenta de vivienda, pues es un elemento que nos ayuda para ver si nos somos más proclives a mayor crédito. Entonces es considerar las aportaciones voluntarias que se hagan para incrementar tu patrimonio en la subcuenta de vivienda. Estos recursos pueden servir como garantía del pago en caso de pérdida de empleo o de la morosidad. Imagínate, también sirven en ese sentido, de que no se aplicó todo, pero una parte sí se aplicó. Bueno, pues en caso de que no me pagues, pues al menos de ahí voy a agarrar algo para que garantizar el pago. Otro de los elementos para la cuestión de los puntos, el tipo de cómo estás contratado, si eres el tipo de contratación laboral, ¿sí? Es decir, no es lo mismo un trabajador permanente a un trabajador eventual. ¿Por qué el trabajador eventual? Pues porque no es que le hagamos de feo, pero ¿y si se queda sin chamba? Pues ¿de dónde me va a pagar? Entonces, son elementos que, repito, que el Infonavit son el que está jugando con esos, ¿eh? O sea, el Infonavit es el que los está precalificando para decir si te presto y cuánto te voy a prestar. Entonces, no estoy criticando al Infonavit, al contrario, estoy diciendo, pues está bien, si eres financiero, pues tengo que asegurarme de que me van a pagar. Entonces, los trabajadores, decíamos que permanentes, pues suman más puntajes que que sean temporales. La estabilidad laboral, pues también es un tema importante. Se va a evaluar las empresas donde has trabajado y lo historial que tienes en los últimos 3 años. Si eres un trabajador que está brinque y brinque de empresa, pues, y con periodos ahí inactivo, pues ¿de dónde me vas a pagar si te estás yendo? O sea, es el que está una empresa muy bien y una empresa con un buen sueldo y no te has movido, pues tienes mayor puntos. Así de regla. El comportamiento de pago de la empresa, también se da eso. Porque no nada más es que que yo cumpla con todo, pero resulta que la empresa donde estoy es una empresa que toda la vida está con broncas, que no me paga. El Infonavit lo dice. Pues también, pues, o sea, es un factor que incide en los puntos. ¿Por qué? Pues porque se valora la responsabilidad que tiene el patrón para cumplir con sus obligaciones. Es decir, lo que me va a pagar es lo que el patrón va a aportar, ese 5%, va para el crédito. Pero si el patrón no lo paga o no lo está pagando de forma regular, entonces menos puntos para aquel que estás trabajando en una empresa, pues vamos a ponerle así, incumplida. Entonces, son parámetros que también tenemos que valorarlo, ¿no? Es vital, entonces, que se realicen las aportaciones de forma puntual. ¿Por qué? Porque es el dinero que el Infonavit está recuperando. Y también uno de los elementos, el contexto del patrón, ¿sí? La ubicación, el giro de la compañía, aunque no se detalla exactamente, hay ciertos giros comerciales que son más estables, que pueden tener una mayor calificación. O sea, hasta ese tipo de situaciones en donde estoy trabajando, pues da mayor seguridad al Infonavit para efectos de otorgarte un crédito. Hay patrones que son buenos, hay patrones que son para el efecto del Infonavit que los evalúan menos, se evalúan. Entonces, todo ese contexto es donde yo me voy a fijar cuántos puntos voy a tener para efecto de mi crédito. Entonces, ya una vez que tengo los puntos, pues ya me precalifican mi sueldo, mi edad, y entonces ahí se va a determinar pues cuánto es el monto que voy a tener derecho a pedir. No es decir que todos, que yo quiero los 2.700.000, pues sí, tú puedes quererlos, pero el otro decir, espérate, yo nada más te puedo prestar tanto. O sea, no es una persona que te gana un salario mínimo, pues nunca le van a prestar los 2.5 millones. Porque con ese salario, pues nunca va a alcanzar a pagarlo. O sea, se oye feo, pero es la realidad. ¿Okay? Es una institución de financiamiento. Es decir, te presto porque me lo vas a recuperar. No, ni siquiera estoy pensando, el Infonavit lo dice así, en que si no me pagas, te voy a quitar la casa.
No es el fin del Infonavit quitar las casas. Lo hacen, sí lo hacen, pero vean ahí qué está pasando con las casas que el Infonavit recoge. ¿Qué pasa, arquitecto? De unas casas abandonadas y tirándose, hace un mal negocio para el Infonavit, porque ellos no se dedican a administrar cosas que recogen. Ahí andan mal vendiéndolas, porque no es el negocio de ellos. Ellos son financieros. Entonces, no es el afán de querer, pues te presto y después, si no, ahí me lo recojo. No. A lo mejor en algún banco pudiera ser, sí, porque ellos los bancos sí tienen su área así de que te quito y lo revendo. Pero el Infonavit no, el Infonavit es sumamente malo para eso. Cuando lo he intentado hacer, no le ha ido para nada bien. Los anda siempre mal vendiendo. Sí, hay de las dos formas. Ahorita lo vamos a tocar ahí. Bien, entonces, ese es el contexto. Adelante. El Infonavit, aquí ya tenemos casi la hora, ya me voy un poquito más rápido. En cuanto al Infonavit, pues decíamos que hay diferentes portales. Ahí está el portal empresarial. En el portal empresarial no me voy a meter mucho porque yo sé que el enfoque de aquí es pues trabajador. Déjenme decirle que lo que aquí la maestra me preguntaba al principio, nosotros nuestra experiencia, el 90% somos contratados, pero por patrones. Casi nunca o muy pocas veces nos contratan pues los trabajadores, porque hay que pues, reconocerlos, el que está organizado de todo pues es el patrón. Entonces el que tiene el problema del pago de las aportaciones es el patrón. ¿Ok? El trabajador pues es un tema muy individualizado, que si hay dudas, si hay inquietudes, si hay cosas, sí, pero la mayor parte de la parte empresarial, que es la que tiene pues todo la problemática fiscal para cumplir. Entonces, ese portal, que también le decíamos que ya desde el 2014 se ha ido pues mejorando y tienes una plataforma digital, pues que entre el aportante, el patrón y el instituto, pues precisamente para fomentar la comunicación y el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Infonavit. Entonces, ese portal, pues ahí vienen las emisiones del material de apoyo, cómo consultas, cómo te metes a los créditos que hay, las cosas que no pagaste, cómo las debiste haber pagado, las retenciones de impuestos, de los créditos, cómo los hiciste, si los hiciste bien, todo ese tema. Ahí vienen también en el portal, hay que decirlo, también ha sido un portal cada vez más amigable. Es un portal más amigable, pero pues, ha estado funcionando mejor. Adelante. Entonces, en ese portal, pues hay muchos trámites, muchas cosas que podemos nosotros como patrones, pues ver, pues precisamente ver todo consultamos ahí qué trabajadores tienen crédito, descargamos los avisos, porque hay que recordarle que el trabajador, pues es el que pide el crédito y el Infonavit se lo da, pero resulta que el Infonavit le dice, bueno, sí, pero ¿sabes qué, patrón? Tú descuéntale el crédito. Oye, espérate, yo ya te pagué. No, sí, pero ahora también descuéntale si tu trabajador tiene un crédito conmigo, tú quítale el dinero y me lo enteras. Ah, caray. Nos convertimos los patrones en cobradores, intermediarios para cobrarles. Fíjense qué suave. Bueno, y si yo, patrón, no lo pago, no se los desconté bien por alguna razón, pues tú eres el responsable solidario. Ah, caray. Así funciona. Y es muy común eso, de que hay problemas de diferencias, le llaman, porque no le descontamos lo que correspondía. Pero a veces que el patrón ni se entera que el trabajador tiene un crédito. Entonces, ese es un problema. ¿Y desde cuándo lo tiene? ¿Y desde cuándo tengo que pagarlo? Entonces, si el trabajador no me dice y no le desconté, y pues tú le debiste haber descontado y ahora págamelo tú. Nos ha tocado casos muy feos así de muchos patrones de que el trabajador es el que se hizo vivo, y porque hay que decirlo con todas las palabras, hay trabajadores muy abusados, pero también aquí hay trabajadores muy vivos, que se pasan de vivos y al que se friegan, pues es el patrón. Y él es el que paga su crédito. Sí.
Entonces, en esa parte, en ese portal, decíamos, es una serie de cosas, ¿no? De información, de consultas, de una serie de informaciones, ahorita decíamos de los trabajadores, pero también desde el punto de vista patronal, ahí podemos checar todas las aclaraciones que están. Adelante. Trámites, también ahí, todo lo que tenemos, consultas, trámites, aclaraciones, todo lo que yo como patrón tengo la necesidad y la obligación de hacerlo, bueno, él lo debo de checar. Ahí está la página, la referencia, empresarios.infonavit.org, para no entrar en tanto detalle, se los quise dejar ahí, pues porque a veces nosotros, cuando somos trabajadores, pues también a veces tenemos la cachucha, pues de que somos patrones. Siempre tenemos a alguien que le ponemos a poner a trabajar, y acuérdense que siempre que haya una relación laboral, es decir, cuando haya un patrón y un trabajador, pues existe la obligación de registrarlo ante el Seguro Social y por consiguiente ante el Infonavit, y a veces los patrones, digo los trabajadores, nos convertimos en patrones. Entonces, ese es un tema bastante normal, vaya ahí, ¿eh? Nada más para efectos de terminar en cuanto al material, adelante. Decíamos, hay diferentes situaciones que se dan. En el Infonavit, pues son expedientes más transparentes, más ágiles, más eficientes, se evitan pues muchos actos de fraudes, de pérdida de dinero, se aprovecha la tecnología. O sea, ha habido cosas buenas en cuanto a la seguridad del manejo del dinero, está cada vez más seguro, hay mayor certeza jurídica precisamente en todo lo que es la tramitología de un crédito y la obtención de la vivienda, que repito, y lo vuelvo a repetir, que el Infonavit ha ido construyendo en forma positiva para esa relación entre el trabajador y el patrón. Entonces, vamos a dejarlo aquí hasta aquí por cuestiones de tiempo y entramos, maestra, no sé. Y muchas gracias. Ha sido muy interesante saber y conocer algunos de los detalles, y tenemos un mundo de preguntas. Está bien. Nosotros buscábamos precisamente lo que usted nos dice, y agradecemos por este medio al contador Tomás García, que fue quien nos puso en comunicación con usted. Los dos, tanto el contador como Tomás García, son maestros ahí en el departamento de contabilidad, pero otros compañeros había también que decían, yo lo puedo hacer, pero era lo que buscábamos, porque la mayoría de los compañeros tienen el enfoque y el punto de vista para el empresario, pero difícilmente para el trabajador. Entonces, es por eso que lo invitamos y agradecemos, nuevamente se lo digo, su asistencia el día de hoy. Y vamos allá con Hugo, que nos va a estar diciendo o dictando las preguntas. Recordemos que esto es desde el punto de vista como trabajador. Luego podremos hacer otro como patrón si quieren, pero ahorita como trabajadores, por favor, para que nos dé el tiempo que el contador nos ha destinado para esta plática. Muchas gracias. Adelante, Hugo. Ok, la primera pregunta es de la maestra Laura Mercado. ¿Cuánto se nos va a descontar y a partir de qué año? Entiendo que en estos 2 años no aportaremos los trabajadores, pero ¿en qué año se nos va a comenzar a descontar en la nómina? Al obtener número de seguro social, ¿tenemos acceso a ese servicio? ¿Se nos va a quitar el listezón? ¿El patrón nos registra con el sueldo real o nos registrará con el mínimo? Si no es de mi interés sacar un crédito ahora ni nunca, ¿cuál es la ventaja de hacer este trámite? Todo eso lo comenta la maestra Laura Mercedes. Bien, hay que decirlo claramente, el tema, la obligación del dinero es del patrón de aportar. Decíamos, aportar ese 5% es obligación del patrón. El trabajador, en este caso, para el Infonavit, no aporta nada directo, salvo que sea algo voluntario. Voluntario de que si dice el maestro, oye, yo quiero aportarle a mi crédito, pues apórtale, no tiene ninguna limitante. Yo voy a pagarle, si yo tengo un crédito y voy a pagar 5,000 pesos, y él dice, no, pues yo quiero abonarle 10, pues abónale. O sea, él no tiene la obligación de abonarle más, no. Pero si lo quiere hacer, está permitido. Oye, que yo le quiero abonar a mi cuenta
más del 5% que aporta el patrón, bueno, lo puedes hacer. Yo no conozco a ningún trabajador en estos 30 años que esté abonándole a eso, ¿ok? Así como no conozco a ningún trabajador, bueno, sí los hay, no los conozco, pero sí los hay, muy poquitos que abonan para el retiro. También lo mismo, puede abonarle para mi cuenta cuando me retire, pero son muy poquitos los trabajadores que lo hacen. Pero recalcando, aquí para el Infonavit no es retención, no es dinero que va a pagar el trabajador. El trabajador va a pagar cuando le den un crédito a él. Es decir, él solicita un crédito y te dieron $1,000,000, compraste una casa, a partir de ese momento te van a descontar. ¿Cuánto te van a descontar? Bueno, eso va a depender del crédito que estés solicitando y el sueldo que tú tengas. Porque dependiendo del sueldo, obviamente, si una persona tiene un sueldo de 10,000 pesos y otra persona tiene un sueldo de 40, la retención va a ser menor para el más sueldo más chiquito. ¿Ok? Entonces, pero es un tema, es una película que es entre el Infonavit y el trabajador. Aquí ya el patrón, él no permanece al margen. El patrón no es el que va a pagar el crédito de Infonavit, lo paga el beneficiario, que es el trabajador. El patrón lo único que paga son las cuotas, de ese 5% que hablamos al principio, y es todo. Y va para la cuenta de vivienda, y al si el trabajador pide o no pide crédito, eso ya es cosa de cada trabajador. Y respecto a lo último que comentaba la compañera sobre de qué me sirve que se esté aportando el No, muy Infonavit. importante, porque es dinero que es mío. O sea, si yo tengo en mi cuenta de ahorros, vamos a poner así, de cuenta de ahorros de vivienda, un dinerito, pues ese es dinero mío, que con ese yo puedo pedir un crédito y me lo descuentan, lo materializo, lo llamo así, eso es importante, que si yo no pido crédito y no quiero comprar casa ni nada con el Infonavit, ¿qué va a pasar con ese dinero? Pues allá cuando me vaya a jubilar, cuando me entre mi retiro, cuando ya diga, ¿sabes qué? Ya cerró mi ciclo productivo, ahora Infonavit, ¿cuánto tengo en mi cuenta? No, pues que tienes 250,000 pesos. Pues échamelos para acá. Es un dinero de ustedes, que el Infonavit, en este caso, les está administrando temporalmente mientras son trabajadores. En el momento que dejan de serlo, el Infonavit se los va a devolver. Maestro, quiere decir entonces que un trabajador que tiene un salario de 10,000 pesos, le quitan el 5%, no le quitan, sino ¿No le quitan? lo aporta el patrón, aportaría 500 pesos. Tentativamente sí. ¿Sí? Sí. Y ese dinero se va acumulando, como menciona, así es. y se lo puede retirar a un periodo, ¿no? No es el sueldo base, es el sueldo base de aportación, que nosotros los contadores, los abogados y todo le llamamos en el Seguro Social salario base diario integrado, que ese es un tema que utilizamos. Ese es un poquito más que el sueldo normal. Ese ya incluye prestaciones, ¿no? Que incluye el promedio de todo lo que ganamos integrado, pues, con aguinaldo, vacaciones, primas, gratificaciones, toda una serie de conceptos. La suma es ese sueldo, que es un poquito más alto que el sueldo base. Pero ese sí, vamos a suponer que fuera 10,000 pesos, el 5%, esos 500 pesos van para la cuenta de retiro, de vivienda. Ajá. Y también aquí consideremos que en el caso del aguinaldo, pues se recibe un poco más de lo que maneja la ley del impuesto sobre la renta y otros detalles, ¿no? Todo eso forma parte del salario base de aportación. No cuando pagas el aguinaldo, la universidad en este caso va a pagar más en ese momento, no, porque lo va a ir pagando en cada mes, en cada día que esté pagando sueldos. Gracias. Siguiente pregunta, Hugo. Quedó sin responder, maestra, que si se les va a quitar el servicio del ISSSTESON y si se van a registrar al IMSS, pueden usar ese servicio y sería con el sueldo real o con el mínimo. El ISSSTESON no lo vamos a perder, no es un intercambio y de hecho nos dimos de alta para tener un número de seguridad social y poder acceder al Infonavit. Es un mecanismo que se hizo de acuerdo al convenio, pero no es que vamos a tener ahora el servicio médico del seguro. Nosotros seguimos con el ISSSTESON.
Gracias. Ok, gracias, maestra. La maestra Blaira Maldonado pregunta, si ya utilicé el crédito para comprar una casa, pero ya lo he terminado de pagar y ya tengo la liberación de la hipoteca, ¿puedo solicitar otro crédito igual para otra vivienda? Sí. No, es que se va para calificar y depende de las condiciones de la edad, del sueldo, todo lo que comentábamos ahorita. Si tiene derecho a una cantidad similar, sí. Puede ser diferente, sí. Ok. No, es en el momento que se libera un crédito de que ya no debes, puedes empezar uno nuevo. Normalmente es muy común, pero es así muy común de que no pedamos más de un crédito, ¿eh? O sea, es difícil, son muy poquito el porcentaje de trabajadores que piden más de un crédito, ¿no? Porque se lo acaban. Porque hay que recordar que un crédito del Infonavit, pues son para largo plazo. Ok, Luz Hoyos pregunta, los maestros de la Unison somos nuevos en Infonavit. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para solicitar un crédito de vivienda? ¿Solo 6 meses? ¿En ese tiempo se juntan 1080 puntos? Es lo que pregunta. Sí, o sea, de acuerdo a las reglas para la precalificación, decíamos que uno de los elementos no es un determinante, es uno de los elementos para darles mayores puntajes que tengan más de 6 meses. No significa que se tengan que esperar forzosamente. Obviamente decíamos que entre mayor puntos, pues tienes mayor monto a que te puedan prestar. Pero si a lo mejor yo lo que quiero son 100,000 pesos, pero es una cantidad muy chiquita. Pues a lo mejor con los puntos que ya tienen ahorita, con todos los demás elementos, ya lo alcanzaron lo que ustedes quieren. Muy bien, gracias. Patricia Rodríguez pregunta, hola, ¿el crediterreno permite comprar el terreno y para construir en él? Sí, sí. Ok. Cintia Barrón pregunta, hola, yo tengo crédito y lo estoy pagando sin patrón. Ahora con el patrón, ¿debo llevar el aviso de retención a recursos humanos? Pregunta. Exactamente así es. Ese es uno de los problemas que decíamos que si un trabajador no informa, la obligación de cuando se tiene una relación laboral es que el patrón es el responsable de quitarle el dinero al trabajador y pagárselo al Infonavit cuando hay una relación laboral. Entonces, cuando ya no se hace, el Infonavit, pues muy atinadamente o si quiere muy cómodamente, le empieza a quitar al patrón. Pero Gracias. sí, lo correcto, sí. Otra pregunta de Norma Armenta. Las y los académicos de la Unison, ¿a partir de cuándo podemos solicitar un crédito? ¿Cuál es el interés para el Infonasí? Infonavit. Yo creo que es Infonavit, sí. Mira, se supone que ya a partir de que esté vigente el convenio, pues ya ustedes, los trabajadores, pueden ya tienen el derecho. O sea, como cualquier trabajador que yo voy a una empresa, me meto ahorita a trabajar a Coppel. A partir del día siguiente, de ese día, yo ya soy trabajador y puedo tener derecho. Sí. ¿Cuánto me va a dar de monto? Pues no lo sé, porque va a depender de todos mis elementos de precalificación, decíamos. Pero el derecho ya lo tengo. Y el tema es, oye, ¿cuánto es la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés ha variado del Infonavit. Es una institución financiera. Ahorita anda alrededor del 10.45% la tasa de interés. Oye, que si yo me quiero meter a financiero y todo. Bueno, hay veces que los bancos sí les prestan a tasas más baratas que el Infonavit. O sea, ha habido épocas, pero también ha habido épocas que los bancos están mucho más agresivos que el Infonavit. Compiten. No es sumamente atractivo que dijera, oye, el Infonavit es la panacea. No, pero es la panacea para el crédito, sí. Porque si entre el banco y el Infonavit, el que es más probable que te preste es el Infonavit. A los compañeros que están presentes, vayan redactando sus preguntas. Ahorita les vamos a dar su espacio también, ¿eh? Adelante, Hugo. Sí, el límite de edad, perdón, esta pregunta la hace Luz Hoyos. ¿El límite de edad de 63 años es para cualquiera de los créditos que mencionó? No, el límite de edad, los 65 años, son 65. Son 65 años en donde un trabajador pues ya entra a la etapa de la jubilación, la pensión. Es la etapa donde yo ya tengo derecho a pensionarme. Sin embargo, hay trabajadores que aún y cuando pasaron los 65 años, dice yo tengo 66, 67 y quiero seguir siendo trabajador. El Seguro Social y menos el Infonavit te van a decir, oye, pues ya no seas trabajador. No, es una decisión de cada quien seguir siendo trabajador. Que tú en ese momento, cuando tienes 65, tienes ya el derecho de retirarte, es decir, tirar la toalla y de tener que te paguen el Seguro Social, la pensión, pues dejas de ser trabajador y al momento de dejar de ser trabajador, pues ya dejas de tener derecho al Infonavit.
pero no es que sea un limitante. La limitante es en cuanto a la edad, es que pues el monto en que el Seguro Social, bueno, en este caso el Infonavit, te dice, oye, pues ¿cuándo me vas a pagar? Pues ya te quedan un año trabajando y te quieres un crédito 20 años. ¿Quién te garantiza que vas a vivir 20 años más? Entonces no hay ninguna garantía, entonces el Infonavit dice, espérate, pues yo te puedo prestar muy poquito. Imagínate que les presto nada más el equivalente al año y medio que te queda de vida como trabajador. Eso es el monto del crédito que te van a dar. Ok, gracias. Laura Mercado pregunta, si yo ya tenía un número de seguro social, ¿ese mismo número es el que tengo que enviar o es Sí. mejor hacer el trámite que nos han indicado? No, el número de seguro social es uno solo. Es una sola clave y ese es un error importantísimo, ¿eh? Hay errores de que yo tengo una así, nada más que la letra espere 8 y el otro espere la 8 es una B. Híjole, pues tenemos que tener cuidado con eso, porque es una sola número universal para controlar todos los créditos. Ok. Blaira Maldonado pregunta, ¿a partir de cuándo vamos a comenzar a tener las aportaciones del patrón a Infonavit? Pues desde que se suscribió el convenio, ¿no? De la fecha de vigencia del convenio. Sí, En sí, este sí, a caso, partir del perdón, periodo, ¿no? fue en el mes de febrero. Esperemos que ya se empiece Nosotros no lo vamos a ver reflejado en nuestro recibo, porque esa información la maneja directamente el patrón con el Infonavit, el pago que hace. Pero pues podemos, a ver si nos hacen caso, porque ha pasado muy poco tiempo, de ver cuánto es lo que han aportado. Nosotros como sindicato podemos exigir el comprobante de pago de que ya se efectuó para pues, que ustedes tengan certidumbre, pero así que de que ustedes puedan saber por medio del patrón cuánto han aportado por cada uno de nosotros, eso lo tiene que hacer cada quien de forma independiente, ¿verdad? Ahí en la cuarta que les dije, estaba en mi portal. Uno de esos datos ahí viene para que ustedes puedan consultarlo. Ok, otra pregunta es, los maestros que ya salimos beneficiados en la primera lista de Infonavit, ¿ya estamos contando para puntos o es necesario hacer algún otro trámite? Recuerden que parte del acuerdo fue que nos iban a registrar una primera parte, una tercera parte en el año pasado, la segunda, tercera parte este año y la última parte el próximo año. Como no, la universidad incumplió con lo que correspondía a 2023, en 2024 registró 2/3 partes. En el momento que se hace ese registro, ahí empieza la acumulación de puntos. Esa era la pregunta, ¿verdad? Muy bien. Y los compañeros que todavía están pendientes, pero que no significa que no lo van a tener, sino que van en la tercera etapa, pues iniciarían a partir del siguiente año o del momento en que estén registrados. Ok, la maestra Eunice Gagiola pregunta, ¿cuánto dura el curso Saber Más para Decidir Mejor? ¿En qué parte de la página se ubica el registro para tomarlo? ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo, es gratis, dura bien poquito, dura como menos de la hora y pues es cuando se supone que cuando alguien anda pidiendo un crédito, ¿no? O sea, es como parte de los requisitos. Pero ahí vienen hasta en YouTube, viene ya hasta esos cursos. Y si gustan esa respuesta también se las podemos brindar más adelante cuando tengamos la visita Del Infonavit. del Infonavit aquí con ustedes. ¿De acuerdo? Por lo pronto nos comprometemos a investigarlo y de ser posible publicarlo en el banner. Adelante, Hugo. La maestra Luz Hoyos hace una aclaración, dice que mencionó 63 años porque es lo que se asentó en el documento de primera etapa que se publicó. Y el maestro Alonso García comenta, en la página de Infonavit se puede consultar si se han hecho las aportaciones patronales. Así es. Hay una mano levantada, maestra, le damos la palabra. Pues aquí tenemos preguntas en los compañeros que están Bien. presentes y como habíamos dicho que la dinámica era a través de preguntas en el chat, con todo gusto la atendemos, pero primero a los compañeros que están presentes, ¿de acuerdo?
Permítame, maestro. Necesitamos que tenga micrófono para que escuchen los compañeros que están allá. Sí. Buenas tardes. Tengo una pregunta así muy simple. Tengo un número de afiliación ante el Seguro Social por parte de mi esposa. Bueno, ex. Sigo con ella, o sea, no me he dado de baja, como tampoco yo le he dado de listazón. Este número de afiliación es el que se podría incluir dentro de lo que es el préstamo Infonavit. Sí, así es, si existe todavía el vínculo ahí de cónyuge y todo eso ante el legal, pues sigue siendo su esposa y punto. O sea, sí los puede sumar. Sí, porque todavía estoy dado de alta ante el Seguro Social por parte de ella, después de 9 años de haber... Sí, el número de seguridad social es indistinto de la relación civil. O sea, si usted está con el número activo como trabajador, sigue funcionando. Como trabajador, dije. Sí. Perdón, pero se inicia como trabajador o sea, por la cuestión de los puntos. Sí, como trabajador activo, entonces usted tiene la antigüedad ahí. Ok, gracias. Sí, buenas tardes. Roberto Marcor, para servirle. Bueno, tenía muchas dudas, ¿no? Pero ya me concluyeron hace ratito, ¿no? Tengo 63 años. Yo siempre generalmente fui patrón. Ante el seguro, obviamente, Infonavit, pues va. Si quisiera, en caso, como dicen los abogados, sin conceder, quisiera, por lo menos estos 2 años y medio, y yo pudiera aportar con número de afiliación, una aportación extra, yo a mi, no sé qué modalidad sea, ni mucho menos, pero si puedo de alguna manera aportar este año y medio que me queda, pues, productivo, o vamos, yo creo que me jubilo en 3 años más, ¿no? Ahí de arquitectura. Sí. No sé si de alguna manera puede haber esa modalidad, que he visto que hay diferentes modalidades ahora, pues, ¿no? Entonces, bueno, esa era la pregunta. Sí lo puede hacer, sí puede hacer aportaciones voluntarias, sí, no tiene ninguna limitante. O sea, usted va a tener su número de cuenta y ahí va a poder depositarlo indistintamente del monto y de la cantidad y la periodicidad que desee. Oye, que le convenga o no le convenga, bueno, pues es decisión de usted de tener ese dinero guardado, punto. Así como lo puede ponerle el dinero en su cuenta de retiro de vivienda, puede tenerlo en su retiro de jubilaciones. Al final es dinero de usted. Muchas gracias. Aquí nada más quisiera aclarar que no vaya a haber confusión, porque nosotros la prestación que vamos a tener es de Infonavit, no tanto la de, Sí, la de retiro. Sí, no, Ajá. pero en la cuenta del ISTESON también ok. existe. Pero O sea, no sí, la no, del no. seguro, pues. Sí, ahí no, a del eso no. seguro. Yo por eso me refiero a Sí. retiro, pues porque retiro puede ser con la institución que tengan. Sí, buenas tardes, maestro Rodrigo Romero. Ahorita estaba comentando en la cuestión del ahorro que si teníamos, digamos, 800 ahorrado y que íbamos a ocupar 500, solamente los 300 íbamos a pagar, eso no me quedó un poquito claro. O sea, si usted ver. tiene un saldo en su cuenta de vivienda, vamos a poner para no tan grandote, 50,000 pesos. Y resulta que usted pide un crédito al Infonavit y le dicen, ¿sabes qué? Hoy quiero 1,200,000. Ah, perfecto. Oye, te van a prestar 1,200,000. Ah, oye, pero ya tiene 50, entonces va a deber nada más 1,150,000. O sea, automáticamente ahí se muere el saldo, se disminuye el saldo. ¿Alguien más aquí? Minerva. ¿Hay alguna otra pregunta de los presentes? Muy bien, entonces ahora pasamos, Hugo, con la persona que tenía, la maestra ¿es? ¿Bajó la mano? Bueno, ¿tienes alguna pregunta, Luis? Adelante. Cuidado, maestro. En la parte mencionaba, maestro, que estar en el buró de crédito no es motivo para que no te den un crédito. ¿Nos podría responder bien esa pregunta? Sí, de hecho, uno de los requisitos para tener un mayor puntaje o no
es el hecho de que no estés. Te da mayor, vamos a ponerle mayores puntos, pero no es un papel determinante. Es decir, si alguien está en el buró de crédito, no necesariamente por eso te lo rechazan automáticamente. ¿Te disminuye tus puntos? Sí, pero no te limita. Porque el derecho lo tienes, pues. El derecho a tener una vivienda o un crédito lo tienes. El otro te limita nada más para el monto que te puedan prestar. Esto lo menciono porque hay veces que entramos al buró de crédito por alguna tarjeta que no pudimos pagar, que no es tanto el dinero, pero sí nos mete el banco problemas. al buró de crédito, ¿no? Sí, pero no es limitante al 100. ¿Te disminuye? Sí, pero no te limita. Perfecto. Muy bien, maestro. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ni de los presentes ni de los que están allá. Nuevamente agradecemos su asistencia en representación del secretario general Cuauhtémoc Valdés, y posteriormente le vamos a hacer entrega de un reconocimiento por esta actividad, habernos iluminado con todo su conocimiento. Muchísimas No, gracias. pues muchas gracias, maestra, a ustedes por invitarnos y estamos a la orden. Somos parte también de la universidad como maestros de tiempo así parcial, pero pues somos profesionistas que nos dedicamos a esto y con todo gusto, si ustedes los quieren comentar en algún otro tema, pues lo platicamos. Muchas gracias y pues que tengan una excelente tarde. Excelente, gracias y pásenla bien. Compañeros, estamos pendientes. Después de Semana Santa vamos a buscar otra información adicional. Gracias. Bien, agradecemos Bye. a todos los asistentes a esta charla de aspectos generales de la ley de Infonavit. Hasta la próxima. Damos por finalizada esta sesión. Los invitamos a mantenerse informados en la página del Estado y las redes sociales. Hasta la próxima.